días. Bienvenidos a Impulsatec, que muchos de vosotros ya nos conocéis por las jornadas que hacíamos con la oficina Acelera Pyme. Impulsatec es un programa continuista a esas jornadas. Al final es un programa que está pues, liderado por Smartec Cluster y lo que buscamos con este programa es el mismo objetivo, ¿no? Un objetivo similar, que es acercar la tecnología a la pyme española, ¿vale? Como antes de nada, antes de empezar a ahondar un poquito en la temática y demás, pues explicaros un poco cómo va a funcionar el webinar. Yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Impulsatec, luego ya pues daré paso a Toni Guas de Teasa y Jaume Golobardas, colaborador de Teasa en esta temática, donde se va a hablar sobre estrategias para hacer más rentables tus proyectos. Buenos días, Jaume. Buenos días, Toni. Buenos días. Buenos días, buenos días. Un placer teneros hoy aquí y bueno, pues la idea de la jornada es que sí, a poder ser, que pueda ser, pues lo más siempre procuramos o invitamos a que todo el mundo pueda comentar o podáis decir vuestros comentarios o preguntas, que se destinará un espacio al final del webinar para que pueda ser pues un encuentro pues lo más satisfactorio para todos posible, ¿no? Entonces, bueno, como decía, Impulsatec, ¿qué es Impulsatec? Impulsatec es un programa que nace desde Smartec Cluster, un poco cogiendo el testigo de la oficina Acelera Pyme, del proyecto de oficina Acelera Pyme que ya acabó hace unos meses. El objetivo principal es básicamente acercaros a la pyme pues, la tecnología que os pueda dar solución y que os pueda acercar a la capacidad de avanzar en vuestra transformación digital. Nosotros en Smartec Cluster somos un clúster donde agrupamos empresas de transformación digital, desde perfiles de empresa, como puede ser Teasa, pues un perfil más consultivo, donde pueden ayudaros en esta estrategia o en este empuje hacia las necesidades que debáis abordar desde una visión más estratégica, hasta empresas de talante más tecnológico, desarrolladores, integradores. Tenemos también universidades, centros tecnológicos, es decir, cualquier necesidad que podáis tener en transformación digital os podemos ayudar a canalizarlo y avanzar en ello, pues poneros en contacto y bueno, asesoraros un poco en lo que necesitáis saber. Aquí va un poquito en línea a lo que comentaba ahora, ¿no? Estos servicios que hacemos desde Impulsatec, que son completamente gratuitos. La idea de este diagnóstico de madurez digital es poderos orientar, es decir, hacer una fotografía en perspectiva de vuestra situación y ver un poco dónde está este foco inicial al que deberíais poner atención. Aquí pues ya os ayudaríamos a conectar con asesores, con profesionales de estas necesidades que pudiéramos pues, identificar en estos diagnósticos. Y finalmente, pues temas de tramitación de ayudas, si necesitáis pues este apoyo en ayudas en las que nosotros os podamos tramitar directamente, como puede ser el kit digital o los cupones de Industria 4.0 de Acción, os podemos ayudar y si nos podemos asesorar en las que haya disponibles. ¿Vale? Aquí, bueno, pues os ayudaremos tanto en ese asesoramiento como en tramitar en las que tengamos capacidad para ello. Bueno, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital e innovación. Yo ya por mi parte, Jaume y Toni, os cedo la palabra. Toni, vas a empezar tú, ¿verdad? Correcto, sí. Me dejo de compartir. Muy bien. Pues nada, lo primero de todo, muy buenos días a todo el mundo. Voy a ser breve porque simplemente voy a hacer una pequeña presentación porque sé que seguramente habrá quien no nos conozca. Sé que hay gente que sí que nos conoce y que son clientes nuestros, pero no todo el mundo. Entonces, ¿se ve la presentación? Se ve. ¿Sí? Sí, pero se ve, si lo pones en modo... ahora sí, ahora perfecto. Vale. La voy a poner desde el principio. Nada, brevemente. Yo represento a Teasa, soy uno de los socios de la compañía y Teasa somos una empresa de consultoría que tenemos, bueno, llevamos más de 30 años de vida.
sobre todo especializados en la pyme, a nivel nacional, todo y que, que nuestro mayor cliente o nuestro principal cliente está en la zona de Cataluña. Dentro de la compañía tenemos dos divisiones, una especializada en toda la que sería la parte de consultoría más tradicional, vamos a decir, que es la estrategia, la gestión y la organización, ¿vale? Proyectos en este sentido más orientados al management. Y por otro lado, lo que es Teasatec, que es la división de consultoría tecnológica, que es la división que más nos ha crecido, ¿eh? Todo que Teasa llevamos pues, toda nuestra vida implantando proyectos tecnológicos. Evidentemente, en los últimos años esto ha dado un salto muy importante. Dentro de la división de consultoría, nosotros trabajamos en 6 áreas de interés en la empresa. Estrategia, dirección e innovación, finanzas y administración, comercial, marketing y clientes, personas de la organización, los tradicionales recursos humanos, operaciones, producción y logística, y también gestionamos ayudas y subvenciones para todos nuestros proyectos. Dentro del área, la división de Teasatec, trabajamos sobre todo 2 áreas de actuación. Por un lado, dividimos lo que serían proyectos de digitalización y proyectos de industria 4.0. Aquí siempre hay esta guerra de qué ponemos en cada saco, ¿no? Pues nosotros, dentro de lo que serían los proyectos de digitalización, trabajamos 8 áreas, que serían estas que veis aquí, desde el Business Intelligence y la analítica de negocio, los servicios de oficina virtual, la gestión de clientes, la gestión de procesos, factura electrónica, comercio electrónico, branding e imagen corporativa y sitios web y presencia en Internet. Y dentro de lo que serían los proyectos de Industria 4.0, pues trabajamos todo tipo de automatización y robotización, integraciones horizontales y verticales de sistemas físicos, fabricación aditiva e impresión 3D, IoT de Internet de las Cosas, simulación en 3D y otras tecnologías, visión artificial y tecnologías en la nube. Destacar simplemente que algunas de las tanto en los proyectos de digitalización como en los proyectos de Industria 4.0, algunas de las herramientas que implantamos son propias y algunas de ellas son mediante partners nuestros con los que llevamos trabajando con ellos, pues en unos casos 30, 25, 20 años, 15, 10, en función de la antigüedad del proceso. Y esta es nuestra función en este mundo, así os lo explico. Y ahora, si me permitís, doy paso a Jaume Guluardas, nuestro máximo colaborador. Es ingeniero técnico industrial y es experto en la teoría de las restricciones. Es consultor certificado Stiforma en gestión de proyectos y es el que se encargará de presentarnos estas estrategias para hacer más rentables nuestros proyectos. Por lo tanto, Jaume, te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿La veis? Todo bien. ¿Veis la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. El objetivo de hoy es mostrar de una forma clara y bastante práctica el por qué la mayoría de proyectos acaban siendo pues antieconómicos o realmente no se consigue el objetivo económico que se perseguía de ellos. Ya sabemos que todos los proyectos, la característica típica de todo proyecto es que los plazos se alargan, los costes crecen y a veces incluso cuesta cumplir con todas las especificaciones que se había comprometido. Por esto, hay 2 estrategias, básicamente típicas, que no son las que vamos a ver hoy. O bien hacer unos presupuestos muy generosos, pero que perdemos competitividad, o ser muy competitivos, con lo que podemos perder dinero a la que en el proyecto ocurra cualquier imprevisto. Esto evidentemente no es lo que queremos. Por lo tanto, debemos empezar a preguntarnos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un proyecto? Debemos tener claro qué es un proyecto y qué no es un proyecto.
La definición más completa que he encontrado es la del PMI, el Project Management Institute, que nos dice que, según su definición, el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, crear un servicio o un resultado únicos. Es decir, si tenemos una línea de montaje, evidentemente trabajar en la línea de montaje no es ningún proyecto, porque estamos haciendo productos muy repetitivos. Esto puede dar lugar a alguna confusión. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa de fabricación de maquinaria que tenemos un catálogo de máquinas amplio y el pedido que nos entra es de una máquina del catálogo, sigue siendo un resultado único, porque vamos a fabricar esa máquina, aunque la hayamos hecho 100 veces antes. Vamos a fabricar esa máquina específicamente para ese pedido. La duración del mecanizado, la duración del montaje, los problemas que saldrán en el montaje son completamente distintos a los que salieron en las últimas 100 máquinas. Saldrán cosas nuevas, saldrán otros inconvenientes. Por lo tanto, sí se debe considerar un producto único, aunque su nivel de incertidumbre sea menor por ser ya por ser un repetitivo, pero tiene un cierto grado de incertidumbre. Quiero decir, al ser un servicio, un resultado único, significa que hay incertidumbre. No podemos gestionar un proyecto como si fuera un proceso seriado. Hablando más en plata, no podemos gestionar un proyecto con el ERP de la empresa. El ERP o el MRP que cuelga del ERP no nos va a servir porque no tiene en cuenta la incertidumbre en ningún punto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro proyecto es colgar este cuadro en una pared, digamos, de madera, ¿vale? Para hacerlo fácil. En nuestra caja de herramientas tenemos clavos, tenemos tornillos, martillos y destornilladores. Hay que escoger el elemento que vamos a usar para colgar el cuadro y la herramienta adecuada para hacerlo. Si nos equivocamos, evidentemente será mucho más difícil y además no tendremos el resultado que queríamos. Si queremos clavar el tornillo con el martillo, a ver, la pared hemos dicho que era de madera, lo vamos a clavar, fijo, seguro, pero el resultado no es el que queríamos. Si queremos clavar el clavo con el destornillador, bueno, no sé si lo vamos a conseguir, igual ni siquiera lo conseguimos. Con lo cual también vemos que hay herramientas que son más versátiles que otras. Pero, por ejemplo, para el tornillo no hay nada mejor que un destornillador. Aunque podríamos usar el martillo en plan un poco bruto. Pero lo mejor es el destornillador. Para el clavo es evidente que se necesita el martillo sí o sí. Pasa lo mismo con los proyectos. Hay métodos de gestión de proyectos y hay herramientas de gestión de proyectos. Para el tipo y hay tipos de proyectos, evidentemente, que es lo que queremos ver hoy en este webinar. Los tipos de proyectos que existen, las herramientas y los métodos para asegurarnos o por lo menos minimizar el riesgo de fallar. La forma de gestionar un proyecto, básicamente hemos encontrado que hay dos opiniones bastante generales. Hay quien opina que cada proyecto es completamente distinto, que es un mundo en sí mismo. Se encuentra con un clavo, se pone a pensar
y inventa un martillo. Digamos, estos son los Excels. Hojas Excel para gestionar proyectos, el funcionamiento y las fórmulas y todo el funcionamiento del Excel, pues cada uno se lo inventa. Cada empresa tiene un Excel distinto o bien tropecientos Excels distintos. La otra opinión, bastante generalizada, es que todos los proyectos son iguales, la contraria. Todos los proyectos son lo mismo y da igual que sea un clavo, que sea un tornillo, tengo un destornillador y con ello me espabilo para, da igual lo que sea. Estos los llamo yo los de Microsoft Project. ¿Vale? Tenemos un Microsoft Project y con este Microsoft Project vamos a gestionar todos los proyectos que nos vengan, sean de la tipología que sean. Bueno, es otra forma de hacerlo mal, evidentemente, porque cuando te caiga un proyecto que sea adecuado para, digamos, el proyecto, si te cae un tornillo, tienes un destornillador, miel sobre hojuelas, fantástico, irá perfecto. Pero el día que tengas un clavo, vas a querer seguir utilizando el destornillador porque con el tornillo te fue de maravilla. Entonces con el clavo tiene que ir de maravilla igual. Y esto es un error que, aunque dicho así, parece un error muy tonto, viéndolo en el mundo del proyecto, es más general de lo que nos podemos pensar en principio. De hecho, decimos, hay diversos tipos de proyecto en base al objetivo del proyecto, al tipo de desarrollo, a las limitaciones que se impongan para desarrollar ese proyecto. Y hemos encontrado 5 escenarios principales de tipología de proyecto. El primer proyecto son solamente secuencias de trabajo, control de horas, control de costes y control de tareas realizadas, tipo taller de mecanizado, por ejemplo. Queremos saber en qué está trabajando cada recurso, si está sobresaturado o si está con capacidad disponible. No queremos saber mucha más. Proyectos que tienen compromiso de fecha de entrega, que tienen un presupuesto cerrado y que tenemos que cumplir unas especificaciones técnicas que están reflejadas en un contrato. Tenemos proyectos de desarrollo continuo, con entregas parciales, con presupuesto abierto, que no tienen fecha final. Es más, no hay fecha. Y las especificaciones son flexibles. Vamos a ver. Del segundo tipo, compromiso de fecha de entrega, presupuesto, especificaciones, es quizá el más común. Cualquier ingeniería, cualquier empresa de construcción, de lo que sea, tiene una fecha de entrega, aunque luego nos la saltamos 18 veces, pero hay una fecha de entrega, excepto si estás en el sector de automoción, que las fechas son absolutamente inamovibles. Pero tienes la fecha de entrega, tienes un presupuesto cerrado, el cliente no va a pagar más que lo que ha firmado y las especificaciones por contrato, evidentemente, si lo que le entregas al cliente no cumple con sus necesidades, vamos mal. Este otro caso de desarrollo continuo, ¿qué tipo podría ser? Pues, por ejemplo, desarrollo de software. No el desarrollo de un software para ir a una máquina que tiene que ser entregada tal día, sino el desarrollo de software, pues no sé, pues Microsoft desarrollando Windows o cualquier software que estamos utilizando en nuestro ordenador. Hay un software, tiene unas características, da unas funciones
y dentro de un año saldrá una nueva versión que dará otras funciones adicionales, que habrá corregido algunos defectos que tenía, que gráficamente será más atractivo, y que al año siguiente saldrá otro, y cada año o cada cuando sea irán saliendo nuevas releases, nuevas versiones, y cada versión es mejor que la anterior. Por lo tanto, hay unas entregas parciales, que esas entregas suelen tener fecha normalmente. Si un software se entrega cada año, pues cada año hay una entrega. El presupuesto, por supuesto, no existe. Vamos a ir de año en año o 6 meses en 6 meses, viendo en función de lo que se está desarrollando y, y las ventas como van, pues tendremos más o menos presupuesto, sin fecha final. Ojalá no tenga ningún final el proyecto en sí. Y las especificaciones son flexibles. A medida que la tecnología avanza, se van incorporando nuevas ideas, se van incorporando nuevas funciones que al principio ni siquiera se preveían. Está el proyecto de I+D, de Research and Development, que tampoco tiene una fecha final clara. Si es estricto, no tiene fecha final, tampoco tiene presupuesto cerrado, y tampoco tiene unas especificaciones. Sí que tenemos un objetivo, pero no tenemos unas especificaciones garantizadas. Un ejemplo claro pues son los laboratorios farmacéuticos. Siempre están investigando nuevos medicamentos. La mayoría no llegan al final, no llegan al mercado, porque a mitad de camino ya se ve que, digamos, la fórmula que se está desarrollando pues tiene más inconvenientes que beneficios, o cualquier cosa que sea. Y están los trabajos facturados por horas, que tampoco tiene presupuesto cerrado y tampoco tiene fecha de finalización. Ese tipo de proyectos es, por ejemplo, aquellas empresas que son de mantenimiento de otras empresas, que van saliendo los trabajos y van ejecutando los pedidos que les van entrando, y trabajan por horas. En algunos hay presupuesto, pero normalmente, si es un contrato de mantenimiento con una empresa, no hay presupuesto, simplemente se ejecuta lo que se va necesitando en cada momento. Esos son los 5 grupos principales en los que nuestros proyectos seguro que caen en alguno de ellos. Y como métodos de gestión hay identificados 4. El CPM, el método del camino crítico, CPM por Critical Path Method. El CCPM, no confundir, que es el método de la cadena crítica. Uno es método de camino crítico, CPM. Otro es método de la cadena crítica, CCPM. Aunque se parecen las siglas y aunque se parece la denominación, poco tienen que ver. Uno es el Critical Chain Project Management. Está el Agile, el más de moda actualmente, que es una adaptación del método Scrum y método Kanban a gestión de proyectos. Y está el Phase Gate, el etapa puerta, el método paso a paso. ¿Vale? Ahora los vamos a ver cada uno de ellos así rápidamente, para tener una idea clara de qué es cada uno, para qué sirve cada uno, y dónde cada uno de estos es más efectivo y dónde realmente es pernicioso. Porque hay algunos que son muy efectivos en su campo, en el proyecto adecuado, pero absolutamente perniciosos si lo aplicamos a un tipo de proyecto que no es el adecuado. Todos los proyectos tendrán unas generalidades. Lo primero, dificultades en la gestión.
No se puede predecir con la suficiente precisión la duración de cada fase, lo que llamamos la incertidumbre. Si somos capaces de predecir con toda precisión la duración de cada fase, no estamos encarando un proyecto. Es otra cosa, pero un proyecto no es. Todos los atrasos que se produzcan se van a acumular y se van a producir atrasos, precisamente por la incertidumbre. Vamos a planificar una tarea en 3 semanas y por lo que sea va a durar 4. Por lo que sea. Entonces, todos los atrasos que se produzcan se acumularán. Al mismo tiempo, si una tarea que hemos planificado en 3, alguien la hace en 2, ese avance se va a perder. Se perderá, se evaporará. Por la simple razón de que el recurso que tiene que tomar el relevo no estará preparado para adelantarse. Estará en otra tarea de otro proyecto y hasta el día que estaba planificado que nosotros termináramos nuestra tarea, a lo mejor este día, si todo le ha ido bien en la otra tarea del otro proyecto, será capaz de tomar nuestro relevo, pero no antes. Y hay bastantes posibilidades de que ni siquiera ese día sea capaz de tomarnos el relevo, porque se le ha atrasado su tarea del otro proyecto y no puede tomarnos el relevo, y por lo tanto nuestro proyecto estará en stand-by hasta que el recurso que tiene que continuar con la tarea siguiente esté libre de otro proyecto. Por lo tanto, iremos acumulando atrasos. Hay muchos proyectos que la fecha final es inamovible. Hay otros que no, los que no tienen fecha final, pero los proyectos más habituales tienen fecha final. Perdón. El presupuesto, los recursos, los medios son limitados. Tenemos los que tenemos y no tenemos más. Y hay que cumplir todas las especificaciones a las que nos hemos comprometido. Esas son las dificultades de gestionar un proyecto. Al mismo tiempo, hay unos riesgos. ¿Podemos haber infravalorado la duración de alguna tarea? Puede pasar, porque cuando damos la duración de una tarea, damos un valor probable, pero no un valor seguro. ¿Podemos habernos olvidado de planificar alguna tarea necesaria que a la hora de planificar no hemos identificado que había que hacer ese paso imprescindible? En cada fase pueden aparecer errores, ya no digo errores propios, sino errores que se han cometido en fases anteriores y que no han sido detectados en el momento de haberse cometido. Cuando llegan a nosotros nos damos cuenta que o está incompleto, o le falta algo, o algo está mal. Y en la última fase, en todos los proyectos suelen aparecer todos los errores, todo lo que ha pasado por alto anteriormente, y además puede que, aunque todo estrictamente funcione, tengamos dificultades en obtener el resultado final. Vamos a ver rápidamente el método del camino crítico. Los iremos viendo todos por el orden que los hemos enunciado. El método del camino crítico, el Critical Path Method, fue el primer método que se desarrolló específicamente para la gestión de proyectos. También aún es el más conocido. Es un método que se desarrolló en el 1942. Lo desarrolló la Marina de los Estados Unidos a raíz del ataque japonés a Pearl Harbor para poder reforzar la flota del Pacífico en el mínimo tiempo posible. Fue necesario desarrollar esto. Funciona muy bien, da por hecho que todas las tareas se van a realizar dentro del tiempo establecido, que no habrá ninguna desviación en ninguna de las tareas y por lo tanto o hemos sobredimensionado la duración de cada tarea o hemos sobredimensionado los recursos asignados. Lo que hizo
la Marina de los Estados Unidos fue sobredimensionar los recursos. Estaban en guerra, no había límite de presupuesto, no había límite de recursos, había que conseguir reparar los barcos que se pudieran reparar y fabricar barcos nuevos. Por lo tanto, no había límite de recursos ni había límite de presupuesto. Les funcionó muy bien, fue casi milagroso. Por eso todo el mundo luego adoptó el método camino crítico, ese es el aspecto de un proyecto así pequeñito, resumido, el aspecto de un proyecto en camino crítico. Vemos las tareas de camino crítico que están en rojo, hay otras tareas que están en azul que no están dentro del camino crítico y que además tienen una flotabilidad. Esa tarea daría en principio lo mismo hacerla aquí que dentro de esta flotabilidad, porque realmente solo se necesita al final. Por lo tanto, mientras esté dentro de este espacio, la tarea así de corta, pero tiene todo este espacio largo, da un poco lo mismo cuando se ejecute. El proyecto en CPM tenemos, o sea, está formado, las características se representa por un triángulo donde arriba del todo están las especificaciones. Esto no se puede, esto es irrenunciable. Está un plazo y está un coste. Plazo y coste en método CPM lo pongo entre paréntesis porque es lo que o el uno o el otro se va a tener que sacrificar para obtener las especificaciones a la que nos ocurra cualquier cosa dentro del proyecto, a la que aparezca cualquier imprevisto, o el plazo o el coste van a sufrir. El método camino crítico se centra en que se cumplan las especificaciones. El cliente recibe aquello por lo que ha pagado. Cualquier fase que se retrase dentro del camino crítico, evidentemente, aumenta el coste, ya sea porque vamos a tener que poner más recursos para intentar mantener el plazo, ya sea porque vamos a estar trabajando más tiempo del previsto en el proyecto. Pero nos va a aumentar el coste. Si aumenta el coste, de algún sitio tendremos que recortar. Y normalmente se acaba recortando de las especificaciones. Si no se pueden recortar las especificaciones porque realmente están muy definidas en un contrato muy bien ligado, vamos a perder dinero. Vamos a perder dinero en el proyecto. Todas las tareas las vamos a tener que dimensionar de forma que puedan ser ejecutadas dentro del plazo previsto, aun si surgen imprevistos. De lo contrario, si no, habrá que cambiar la fecha de finalización o tendremos que replantear todo el proyecto. Tareas que duraban 3 semanas las vamos a tener que recortar a 2, pero a base de poner más recursos. Siempre estamos en lo mismo. Tenemos suficientes recursos, tenemos suficiente presupuesto y lo iremos agotando a base de intentar recuperar las desviaciones que se hayan producido a cada imprevisto que se dé lugar. Si además estamos en un entorno multiproyecto, es decir, que estamos ejecutando muchos proyectos a la vez, varios proyectos a la vez, cualquier desviación de un proyecto anterior repercutirá en proyectos posteriores. Habrá proyectos que empezarán tarde. Entonces, cuando un proyecto ya empieza tarde, no podemos pretender terminar a tiempo. Siempre que asignamos la duración, y eso es un punto muy importante, cuando asignamos la duración de cada tarea, estamos realizando un ejercicio de aproximación, de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que esa tarea se pueda realizar en X días o en X semanas? Aunque ya lo hayamos hecho varias veces, si consultamos el famoso ERP, digo, a ver, ¿cuánto hemos tardado las otras veces en hacer esta tarea? Pues una vez tardamos 2 semanas, otra tardamos 3.
otra tardamos 2,5, otra tardamos 4, otra vez tardamos, es decir, no hay un valor que podamos tomar como bueno. Tenemos el promedio, tenemos el menor, tenemos el mayor y tenemos el último. Es un ejercicio de aproximación probabilística. Y es así, ¿cómo propondremos la duración? ¿Vamos a querer una duración que pensamos que se podrá cumplir el 50% de las veces? ¿O preferiremos una duración que nos dé, aunque pensamos que como mínimo el 80% de las veces vamos a ser capaces de cumplir, aunque salga alguno de los inconvenientes o los imprevistos típicos? Sí, vamos a preferir la del 80%. La del 50% es totalmente suicida. Bueno, pues la probabilidad de acertar en la duración de una tarea no deja de ser una campana de Gauss que se extiende hacia el infinito. Porque hay tareas que tardan muchísimo, pocas, por suerte, pero tardan muchísimo más, incluso que no llegan a terminarse nunca, que se cancelan en el tiempo. Por esto, la probabilidad del 50% es una línea, es una línea que está un poco más a la derecha, es decir, un poco más, el tiempo es un poco más generoso que el de máxima probabilidad. Y la probabilidad del 80% está mucho más lejos en el tiempo. Todo esto, toda esta distancia de tiempo es protección que nos ponemos dentro de la propia tarea por lo que pueda ocurrir. Es decir, todas las tareas, de hecho, todas las tareas dentro de sí tienen una parte de protección y a veces una parte importante. Ya sé, estaremos pensando, pues nosotros no debemos estar poniendo protección porque todas las tareas se nos atrasan. Si esto fuera así, las tareas terminarían mucho antes, todas mucho antes del tiempo final. Veremos que no. Más adelante, un poco de paciencia, veremos que esto no es así. Debería ser así. Debería ser así. Y así fue cuando la Marina de los Estados Unidos desarrolló este método. Pero cuidado, ¿eh? La Marina de los Estados Unidos, todos los trabajadores estaban sometidos a disciplina militar. O sea que sí, terminaban dentro. Terminaban dentro. El método del camino crítico, ahora lo vemos un poco más desarrollado. Tenemos las tareas en rojo, que son las del camino crítico. Tenemos las tareas en azul, con sus flotabilidades, que son tareas que bueno, permiten jugar un poco con ellas. Cuidado, porque si estos recursos que están en esas tareas que tienen flotabilidad, esto es cierto cuando trabajamos con un proyecto único, pero si cualquiera de esas tareas, como tiene flotabilidad, nos la llevamos a otro espacio de tiempo, podemos estar afectando a otro proyecto que en ese tiempo tenía previsto utilizar ese recurso. Ahora vamos a por el método de la cadena crítica, el método CCPM, no solo CPM. Este se desarrolló justamente para dar respuesta a la mayoría de los problemas del método camino crítico. Este es del año 1997, la primera vez que se presentó en público. Se basa justamente en gestionar la incertidumbre que hay a la hora de planificar cada tarea de cada proyecto, porque utiliza una horquilla de tiempos en lugar de un tiempo fijo. Cuando nosotros damos la duración, vamos a dar una duración optimista y una duración más conservadora, que es la duración que habríamos dado perdón, en el método CPM. Planifica con la estimación más optimista y luego distribuye unos buffers, unos
pulmones de tiempo estratégicamente, de manera que se puedan absorber la mayoría de las desviaciones que puedan haber. En el proyecto CCPM, las especificaciones, el plazo y el coste se cumplen las tres a la vez, porque nos hemos protegido. ¿Cómo determinamos la duración? Volvemos a la misma gráfica de antes. Esto ya la conocemos, la hemos visto, ¿vale? Pero tenemos tres maldiciones, que las llamo yo, de los proyectos. La ley de Parkinson. Toda tarea tiende a consumir todo el tiempo y todos los recursos asignados. Síndrome del estudiante. Quizá no haga falta comentarlo mucho. La mayor parte del esfuerzo se concentra al final del tiempo. Así de claro. Y la ley de Murphy, que existe. La probabilidad de que una tostada caiga con el lado de la mantequilla hacia abajo es directamente proporcional al precio de la alfombra. Cuanto más compromiso tengamos, más probabilidad de que algo ocurra. Y eso tiene su explicación, que no vamos a extendernos ahora, pero tiene su explicación. Esto ocurre por motivo. El método de la cadena crítica, al asignar la duración de las tareas, evita poner protección oculta dentro de la duración. Es decir, vamos a dar una duración que se estima suficiente si no ocurre nada, pero no hay margen de protección en la tarea. Si no ocurre nada, esa tarea se puede hacer en 3 semanas. Y si ocurre algo, en 5. Entonces, la duración de la tarea es entre 3 y 5. Es lo que decimos. Las duraciones será mayor o menor la diferencia, esta horquilla de tiempo, en base a la incertidumbre de cada tarea. Hay tareas que tienen mucho más incertidumbre, tareas de desarrollo, tareas de ingeniería, tareas de montaje y puesta en marcha, y otras tareas que tienen mucha menos incertidumbre, montaje puro y duro o sea, mecanizado de piezas. La planificación se realiza con la duración menor, la más corta, para evitar el efecto de la ley de Parkinson y el síndrome del estudiante. Si toda tarea va a consumir todo el tiempo que se le ha asignado, vamos a asignarle un tiempo justo, factible, sin tener que correr, pero sin protección. Y el síndrome del estudiante, bueno, pues si la duración de la tarea es ajustada a lo que se pretende, no nos podemos dormir en los laureles. Tenemos que ponernos las pilas desde ya. Repito, sin tener que correr, pero sin poder procrastinar. Planificación se determina por la secuencia de tareas. Esto es igual que en camino crítico. Hacemos las tareas con la duración corta y añadimos unas protecciones de tiempo que son comunes para todas. Se calcula en función del sumatorio de las diferencias de las horquillas en los tiempos dividido por un factor, que puede ser, normalmente es el 50%, que puede ser para cualquier organización, lo que llamamos el factor Murphy. Esta es la vista de cómo sería un proyecto gestionado con cadena crítica. Hay un buffer de proyecto que se ha calculado sumando las diferencias de las tareas en rojo, las diferencias de tiempos entre corto y largo, y dividido en este caso al 50%. Y hay unos buffers de alimentación que se calculan de la misma forma con las tareas, digamos, que mueren ahí. Y se ponen, ¿perdón?, para proteger la tarea que está en cadena crítica por si hay una desviación en la rama precedente que se absorba dentro de este buffer de tiempo sin llegar a impactar a la tarea, digamos, que está protegiendo. Las diferencias son bien claras. Es el mismo proyecto en camino crítico y en cadena crítica, con un gran buffer de protección que sí, dividido al 50%, que si lo mantuviéramos en el 100%, tendría la misma duración
que en camino crítico. De hecho, camino crítico es tomando las duraciones largas. Aquí hemos puesto las duraciones largas en la duración segura y hemos puesto una duración más ajustada, pero que hemos considerado factible. Planificamos con la ajustada y añadimos el diferencial dividido por un factor. Sin dividir por el factor tiene la misma duración, pero dividido por el factor es más corto. Y es perfectamente factible porque si decimos que la duración tiene un 50% de probabilidades de poderse realizar, habrá un 50% de tareas, siempre estamos hablando de porcentajes aproximados, que van a ser capaces de ejecutarse en el tiempo más corto, que no van a tener problemas en su ejecución. Y habrá el otro 50% que tendrá algún imprevisto y va a consumir parte del buffer. Normalmente está en camino crítico a la que uno se alarga, otra se acorta, o bien se tiene que mover la fecha final. En esta, la fecha final es final de buffer. En cuanto una se alarga, consume buffer, sin tener que retocar ninguna de las otras ni poner más recursos para poderla recortar, sin tener que replanificar nada. La replanificación entre las desviaciones, lo que decíamos, pues si esa tarea se ha alargado, pues otra se tendrá que acortar. Esa se alarga, esta se acorta. En cambio, la misma desviación en cadena crítica lo que hace es consumir buffer. Nada más. Las demás tareas siguen como están. La diferencia es grande. Vamos al método Agile. El origen del método Agile fue para la gestión de proyectos de desarrollo informático. Se desarrolló específicamente para desarrollo informático. A veces se utilizan, lo hemos visto utilizar y lo hemos utilizado en la gestión de mantenimiento interno con equipo propio de las empresas. No hay una fecha final, no hay un resultado final, hay entregas parciales, funcionales, evidentemente, y el proyecto irá evolucionando en función de estos resultados parciales y de otras informaciones, inputs, que pueden ser tanto internos como externos. Se basa en la definición de iteraciones, entregas parciales, y dentro de cada entrega parcial la gestión se realiza con el método Scrum y tablero Kanban, distribuyendo a las acciones. Se pueden puntuar en función de la dificultad, puntuar en función de la carga de trabajo, y ahí es donde se asignan los recursos. La ventaja que tiene es que es muy fácil de aplicar, sobre todo lo que es muy fácil de insertar tareas que no estaban previstas hacer, pero que por lo que sea se necesita hacer otra cosa en lugar de lo que estaba previsto. No importa mucho, porque no hay un tiempo final, en hecho. Hay que hacer algo, pues se hace. Y ya está. Las iteraciones sí que tienen fechas de entrega, pero lo que no se ha terminado para la fecha de entrega de una iteración pasa a la siguiente. Si desarrollando un software no nos da tiempo, no nos ha dado tiempo de poner una nueva característica, bueno, pues en esa versión no irá esa característica, irá a la siguiente y así, sin más. Permite introducir variables, permite introducir cambios, es lo que se necesita en un entorno de desarrollo informático y también es lo que se necesita en un entorno del equipo de mantenimiento propio interno de una empresa. Pero no debe ser utilizado para generar proyectos con fecha final, con un presupuesto y con unas especificaciones técnicas fijadas. No debe utilizarse el Agile para gestionar proyectos de desarrollo de maquinaria, de automatismos, de construcción. No debe ser utilizado. En este caso es pernicioso. El producto Agile tiene el triángulo invertido, cumple un plazo y cumple un coste de cada iteración,
pero las especificaciones, bueno, las que sean. O sea, en cada plazo, en cada iteración, saldrá lo que esté terminado y lo que no esté terminado no saldrá. Las iteraciones, alguien los llama también sprints, se planifican, bueno, esto es metodología un poco ya de cómo se realiza, se obtiene un gráfico, un Gantt también con sus iteraciones, pero realmente el avance se marca en un Scrum Meeting diario, hay que hacerlo diario, esto sí, y a base de mover tarjetas, que son cada tarjeta es una tarea, entre lo que está en espera, lo que está en progreso y lo que está completado. ¿Vale? Y a base de mover tarjetas de un lado a otro, perdón, vamos viendo la evolución del proyecto. Al final llega el día, se termina y dice, ¿cuántas están completadas? Estas. Esto es lo que sale. A medida que se van completando, se va generando una curva de puntos que vamos viendo, en este caso, sería que se ha completado todo dentro del tiempo previsto. No suele ocurrir. Y al final de cada iteración hay que hacer una reunión de calidad. Una vez liberados los trabajos que hemos aprobado, hay que hacer la autopsia de la iteración para ver dónde nos hemos encallado, dónde hemos tenido problemas. De hecho, el esquema del Agile, tenemos una lista, la carta a los Reyes Magos, tenemos una lista de lo que queremos hacer. En una reunión de planificación seleccionamos unas, las entramos en el sistema, cada día vamos haciendo una revisión y esto va dando vueltas. Una iteración no debe durar más de 2 o 4 semanas y luego cuando todo lo que sale al cabo del tiempo, cuando suena la campana, decimos se acabó, hasta aquí hemos llegado, ¿qué tenemos preparado? ¿Qué hemos terminado? Se hace una revisión de lo que está terminado se entrega y lo que no está terminado vuelve atrás. Simplemente es esto. Para desarrollo informático es el mejor sistema, pero no creo que lo veáis aplicándose a ningún otro entorno. Y por último está el etapa puerta. El etapa puerta es para proyectos de I+D, de desarrollo puro y duro. Lo que se pretende con la etapa puerta es, vamos a definir diversas etapas. Al final de cada etapa hay una puerta. En esa puerta se decide, en función del resultado que se haya obtenido, si continuar con el proyecto, si retrabajar algún aspecto de la etapa que no ha quedado perfectamente definido, o si hay que reenfocarlo, o si se decide abandonar el proyecto porque por el camino que vamos ya se ve que la cosa no va a funcionar. Esto es el objetivo que tenemos con esto, es para cubrir las necesidades de desarrollo del producto, y la función es evitar que los plazos de desarrollo se eternicen y evitar que los presupuestos se disparen. Si no hacemos el método de etapa puerta en un proyecto de desarrollo, lo más probable es que lleguemos a final de proyecto, nos hayamos gastado todo el presupuesto y el resultado no sea el que queríamos obtener. Si el proyecto no va a ir a buen término, es mejor pararlo en una de las puertas que vamos a ir marcando en el proyecto. Es decir, etapa, puerta, etapa, puerta, etapa, puerta. Al final de cada etapa una puerta, y ahí se decide matar el proyecto, retrabajarlo o continuar con la siguiente etapa. Así vamos a ver que digamos, el esquema principal se hará con el método CPM, ¿vale? El método CPM permite extenderte en el tiempo, el método CCPM no. Cada una de las fases se desglosa en un subproyecto. Y con todo este subproyecto sí que podemos hacerlo
con el método que queramos. Seguir con el CPM no lo aconsejaría, con el CCPM quizá, o con el Agile, depende del tipo de proyecto que sea, será más adecuado el camino crítico, la cadena crítica o el Agile, ¿vale? Y se sincronizan a través del subproyecto. Aquí vemos pues una etapa convertida en un, se desglosa en un subproyecto que a medida que ese subproyecto va avanzando, tenemos en cada etapa en un subproyecto, a medida que el subproyecto va avanzando, esto es lo que se gestionan los proyectos y digamos, el proyecto superior lo único que va haciendo es marcar el avance simplemente para tenerlo de un vistazo. La gestión se hace, de hecho, en el subproyecto de cada tarea. Y por último, vamos a dar esta tabla pequeña que ponemos que si solamente es control de horas de tareas realizadas, el método camino crítico, el antiguo, el típico de toda la vida, es el más adecuado. Los demás no sirven. El compromiso de fecha de entrega, presupuesto cerrado, especificaciones, tiene que ser con cadena crítica. Ni camino crítico, ni agile, ni etapa puerta. Desarrollo continuo, entregas por etapas, presupuesto abierto. Bueno, el camino crítico, así. Cadena crítica, imposible. Si es desarrollo continuo sin fecha final, imposible utilizarlo. Agile es el adecuado y el etapa puerta, bueno, así. Podría utilizarse, pero no siendo más adecuado. Ahí sería el Agile. El I+D estricto, la investigación estricta. Algo podríamos hacer con Agile, en algunos proyectos algo podríamos hacer con Agile, pero el suyo es el etapa puerta. Y los trabajos facturados por administración sin presupuesto, el suyo vuelve a ser camino crítico con alguna probabilidad de utilizar Agile. No sería el más adecuado, pero algo se podría hacer con Agile. Y esto es todo. Gracias, Jaume. Yo creo que lo más sorprendente, ¿no?, es estas otras metodologías que ahora normalmente solo se habla de Agile, ¿no? Es decir, Agile para todo. Agile para todo es tener un clavo y un tornillo y solo un destornillador. Creo que es muy interesante y esto abriría debate, vamos un poco fuera de tiempo, pero la verdad que sería muy interesante, ¿no? Porque, bueno, llevamos ahora unos años con el Agile para todo y creo que has dejado muy retratado, ¿no? Digamos, esto va de la tipología de proyectos, que me ha parecido muy interesante. Exacto. Es tipología de proyectos simplemente. Aquí no sé si queréis, tenemos un minutito, no sé si alguien quiere comentar algo. Tenéis el chat abierto. Yo creo que yo me voy con eso, Jaume. Me voy con el Agile no es para todo. Aquí lo importante es definir el tipo de proyecto que tenemos encima de la mesa y cómo lo adaptamos a la metodología de pilotaje, ¿no? Que va a permitirnos pues, desarrollar ese proyecto de una forma pues, más efectiva posible. Efectivamente. Eso era el objetivo de este webinar. El objetivo de este webinar es decir, cuidado, que hay métodos que se han puesto muy de moda, pero que en algunos casos son maravillosos, pero en otros son perniciosos. Porque y esto no pasa, ¿no? El Agile como que otra formación de Agile, ¿no? Siempre se hace el Agile, todo el mundo acaba de los POSITs ya cansado, ¿no? Y al final es como, no, es que tenéis que hacerlo en Agile, hay que hacerlo en Agile, ya, pero bueno, es que quizá la metodología no es la correcta. Es que además la palabra Agile gusta mucho. Vamos a hacer los proyectos ágiles. Oye, mira, no, Agile es ágil a la hora de introducir variantes. Por eso se llama Agile. No porque el proyecto se vaya a hacer con agilidad, sino porque es ágil introducir variantes, introducir nuevas prestaciones, nuevas ideas. Ahí está la agilidad. Ese sí, del proyecto Agile. Pero cuando estamos desarrollando algo concreto, variaciones las menos posibles. Porque ya se ha definido antes de empezar el proyecto lo que estamos vendiendo. Hay un presupuesto, ¿verdad? Pues hay un presupuesto, tenemos que tener bastante definido lo que vamos a hacer.
Y esto explicaría mucho esa sensación, ¿no? De que la Agile no funciona. ¿No? No es que no funciona. No funciona. No funciona para el proyecto para desarrollos informáticos es fantástico, ¿eh? Es fantástico, pero no para todo. Muy bien, Jaume. La verdad que Nadie creo tiene que ninguna duda. parece ser que de momento no tenemos ninguna pregunta por aquí. Yo creo que ha sido muy interesante el poder ver esas variantes. Creo que es un webinar que aplica a todas las empresas, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Yo creo que también el Agile tiene que también tener esa parte ¿no? de hacer una crítica a esa metodología en el sentido de que no es para todo. Yo creo que esto es importante como conclusión de hoy. Y bueno, yo por mi parte enviaremos en los próximos días la grabación del webinar para quien la quiera recuperar. Y por mi parte, Tony y Jaume, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Pues no, por mi parte nada más, agradecer a todos los asistentes su presencia y esperar que les haya servido para salir de algunas dudas y evidentemente que estamos a su disposición para poder ayudarlos a elegir un buen sistema a la hora de gestionar los proyectos o en cualquier otro aspecto en el entorno de la transformación digital o de la industria 4.0 como es nuestro expertise. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Por supuesto, os compartiremos los contactos de Jaume y de Tony para que podáis avanzar en cualquier consulta que podáis tener. Y bueno, por nuestra parte, pues nosotros seguimos con los webinars. El jueves seguimos con tema marketing. Hablaremos de cómo construir una estrategia de marketing efectiva. Y nada, os animamos que estéis conectados a los webinars que vamos sacando y nos vemos el jueves. Que tengáis muy buen día. Vale, pues. Adiós. Adiós, Adiós. Jaume.